Y bien, pues vamos a hablar de un tema el día de hoy que pues es referido prácticamente toda la semana, se ha estado hablando de él, ya días pasados se ha estado hablando de él. La Cámara de Diputados ha hecho foros respecto a este tema, que es la reforma electoral. Una propuesta, por supuesto, o varias propuestas, más de 100 iniciativas de ley, es lo que dicen ahí en la Cámara de Diputados, que están a discusión y que muy prontamente se dará un dictamen para que posteriormente dentro de este dictamen pues se vean cuáles son los planteamientos, las nuevas, digamos, temas o nuevos temas que se quieran incluir en la Constitución y en las leyes secundarias. Y uno de los grandes temas que se ha discutido mucho, entre tantas cosas, de reforma electoral es pues, quitarles hoy actualmente, eliminarlos, por decirlo de una manera así, al Instituto Nacional Electoral, en particular a los consejeros, que está integrado actualmente por 11 consejeros. Se pretende un poco la idea de que sea con estas propuestas, sobre todo con la del presidente de la República, que se integre 7 personas entre hombres y mujeres, sí, y que sean electos por el pueblo, por la sociedad, por los que tienen credencial de elector, y la elección sería el 1 de agosto, pues vamos a decirlo así, si se aprueba esta reforma electoral el próximo año, el 1 de agosto, porque hay que recordar que pues prácticamente ya la organización de las elecciones se daría como inicio del 2023-2024 en el mes de septiembre. Es el primer tema que yo quisiera a ustedes compartir en este momento para no estar hablando de otros tantos temas, pero creo que es uno de los grandes temas de fondo que se ha discutido mucho dentro de toda esta propuesta y que pues bueno, ya varias personas de la sociedad civil pues están inconformes con esta propuesta. Sí, adelante, Venus. Yo veo aquí en esta propuesta algunos puntos buenos. La verdad, yo no la descalificaría a priori solo porque venga del presidente. Desde luego, me parece que existe esta preocupación de democratizar al INE porque la verdad, hay que decirlo como es, si el INE ha funcionado muy bien, el INE ha permitido la democracia, pero también los consejeros y también en el tribunal electoral hay una especie vaya, se nota la mano de los partidos y sí hay cuotas partidistas en el nombramiento tanto de los consejeros como de los magistrados. Pero yo el punto que veo con muy buenos ojos y me parece muy democrático es la eliminación de los diputados por mayoría relativa y que solo existan diputados electos por la vía plurinominal. Por ahí se ataca esto diciendo que se pierde la cuestión de la localía y los liderazgos locales, pero la solución en esta propuesta me parece muy acertada, es decir, no habrá 5 listas como las hay hoy en día, no habrá una sola lista grande, sino que en cada estado habrá una lista y de acuerdo al voto que obtengan los diferentes partidos y candidatos, pues eso se reflejará, todos van a estar representados. La representación proporcional es mucho más puro democráticamente que la mayoría relativa. Incluso la mayoría relativa, yo les digo que es antidemocrática porque permite que el candidato que obtenga más votos, aunque no sea ni la mitad, con porcentajes hasta del 30%, se imponga sobre todos los demás. Así que es una tiranía de la minoría. A mí me parece muy buena esta idea de los diputados plurinominales. Sí, adelante, Guillermo. Digo, en todo caso, la base esencial de una democracia es el equilibrio. Me voy a permitir diferir totalmente de lo que acaba de decir mi querido Venus, porque en el caso de elegir a 7 consejeros del Instituto Electoral por votación, le estás dando la preferencia al partido que tiene el poder y los recursos para que gane los 7 y por tanto no va a haber equilibrio. Si hoy tenemos cuotas de partidos, eso genera negociación, genera debate, discusión, acuerdos. Si los 7 son del mismo, pues entonces todo va a ser unanimidad. Y en el caso de los diputados es exactamente lo mismo, independientemente que, digo, yo por venir del interior del país tengo que defender la localía. Por supuesto que estaríamos hablando del mismo sistema, a menos de que el nuestro fuera un sistema parlamentario, donde sí se elige por lista y donde entonces la lógica es otra. Pero en este país que no estamos acostumbrados a eso, yo creo que no solo se rompería un equilibrio interno de los partidos y de las cámaras, sino que pasaríamos a una unanimidad absoluta. Y eso solo quiere decir un control total del poder
desde el Ejecutivo. Adelante, Mónica. Sí. Bueno, partiendo de la idea de que todas las instituciones son perfectibles, en este momento me parece que una reforma electoral no tiene mucho sentido. Tiene un sentido político, pero no tiene un sentido práctico. Por principio, me parece, y estoy con Guillermo y no estoy de acuerdo con Venus, que la representación tiene que ser equilibrada. Tiene que, en un país como México, con 130 millones de habitantes y más de 90 millones de electores, hay que mediar los dos principios para equilibrar la representación. Porque hasta el momento sabemos que es una república representativa. Y eso implica tener a grupos de presión representados dentro de las cámaras y también la parte local. Eso es indudablemente. Además, la ingeniería electoral nos habla de sistemas que son adecuados a los sistemas políticos en general. Esta idea de representación proporcional plena y absoluta es propia de sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, pero que creen, vivimos en un presidencial. Es un sistema presidencial, ¿no, Mónica? Completamente. Sí, efectivamente. Juan Key, adelante, Juan. Me preocupa mucho que el presidente se haga traje a la medida como en los años 70. Al final del día, él dice, debe prevalecer la democracia siempre y cuando gane quien yo diga. Es decir, para él, todo aquel que pueda ganar una elección que no sea señalado por él es obviamente producto de un fraude electoral. Así lo ha manifestado siempre. Ahora, siempre existirá el riesgo de que en una elección presidencial pueda perder el partido en el gobierno. Y él se está vacunando para evitarlo. Entonces, eso me parece terrible. El segundo tema tiene que ver con la Cámara de Diputados y la representación proporcional. Esta surgió precisamente porque cuando había un partido hegemónico, todos los grupos de opositores necesitaban tener participación, tener presencia, exponer principios e ideas. Por eso surgieron. Cancelarlos finalmente significa que prevalezca la hegemonía del partido en el poder para que gane quien yo diga que gane. Todo lo demás es fraude. Fraude, sí. Sí, justo es eso. El respecto al primer tema, Venus, voy contigo, déjame decir algo nada más. Las cuotas partidistas, ¿no? En la decisión de los consejeros del INE, por ejemplo, la propuesta del presidente dice que se van a proponer a través de una convocatoria, de un decreto por parte de la Cámara de Diputados, los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial van a hacer la propuesta de 20 personas, ¿sí? Que serían 60 en total, y esas 60 personas entrarían, por supuesto, a que la ciudadanía los eligiera a cada uno de ellos en su momento. Ese sería parte de esto. Entonces, desde el inicio ya otra vez estamos hablando, creo yo, de cuotas partidistas, porque pues finalmente quienes van a decidir son los que están en el Poder Ejecutivo, directamente quiénes serían los 20, quiénes serían los otros 20, quiénes serían los otros 20, Poder Legislativo y Judicial. Entonces ahí ya tenemos el primer problema, pero sí, Venus. Adelante. Sí, perdón que insista. Están diciendo que la representación plurinominal pura es propia de sistemas parlamentarios y que a fuerza tendremos que tener mayoría relativa. En todo caso, insisto, la mayoría relativa es antidemocrática y eso permitió que el PRI tuviera 70 años. O sea, la mayoría relativa debe extirparse de nuestro sistema. En todo caso, tendría que haber una segunda vuelta para que se garantizara así el respaldo. La segunda vuelta es otra cuestión, Venus. Es otro tema. La representación proporcional pura es lo más democrático. Yo no entiendo qué le vende antidemocrático. O sea, es lo más democrático. Yo hice el ejercicio, perdón que me extienda, pero si la oposición y Morena y sus aliados en las elecciones de 21 hubo una diferencia de 2 millones de votos. Si se llevara la representación popular pura, tendría mucho más diputados la oposición y mucho menos diputados Morena y sus aliados. Pues vamos a ver qué pasa. El tema seguirá hablándose de esto y vamos nosotros mientras a un corte comercial y aquí regresamos. No sé.